Bienvenidas y bienvenidos a Territorio Mental. Soy Esther, Community Manager y creadora de contenido de Mundos Psicólogos. Y en este espacio, tu voz y tu historia sí que cuenta. Aquí aprenderás a entenderte y a comprenderte de la mano de los mejores profesionales de la psicología. Hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo, pero súper necesario de nombrar: el acoso escolar. Un acoso que cada día traspasa las aulas y las paredes de los colegios y va más allá, a las pantallas de nuestros hijos y nuestras hijas. Y antes, para empezar, vamos a escuchar la historia de Brian. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Brian Giner. Creo contenido en redes sociales con referencia al activismo, debido a que sufrí acoso escolar durante 12 años. De hecho, también tengo 2 libros publicados que hablan sobre ello, uno en castellano y uno en catalán, y imparto conferencias y charlas en diferentes centros educativos, tanto públicos como privados, ya sea del ámbito de primaria como de secundaria y universidad. La pregunta que quería lanzarte era, bueno, sobre todo de mayor importancia en cuanto a la salud mental, debido a que a veces me pregunto, ¿no?, cómo será de aquí a unos años el acoso escolar. Antes se hacía en el aula y ahora no tan solo se hace en el aula, sino que también te lo llevas a casa, ¿no? Y eso, sobre todo para los más pequeños, conlleva una gran responsabilidad y también para las familias. Entonces, em, si hablamos de salud mental, ¿qué crees que es lo más importante o de cara al futuro, cuáles crees que van a ser las consecuencias de estos niños que están teniendo, ¿no?, una dificultad a la hora de la era digital, que nos la están implementando, y también de cara a las familias? Esa salud mental que va a derivar los niños que hoy son niños y en el futuro serán padres, madres, familias. ¿Cómo crees que va a afectar esto de manera positiva y negativamente a la sociedad? Muchas gracias. Y para ayudarnos a entender cómo impacta el acoso escolar en la vida de los niños y en la salud mental de ellos, nos acompaña Desiree Infante, psicóloga general sanitaria, especialista en neuropsicología y psicología forense. Bienvenida, Desiree. Buenos días. Muchas gracias, Esther, por invitarme de nuevo. Gracias a ti por tu tiempo. Desiree, hay algo que dice Brian que me parece muy interesante, y es que ya no solo estamos hablando de acoso escolar, como lo entendemos, ¿no?, que es en el colegio, sino algo que es mucho más complejo y requiere de una atención muy importante, y es el acoso fuera del colegio, es decir, en las pantallas. En una era digital, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a los niños y a las niñas que viven esta realidad y que cada vez se complica y es más compleja aún todavía? Lo primero que deberíamos realmente en casa hacer como padres es controlar esas redes sociales que utilizan nuestros hijos y, dependiendo de qué edades, pues quizá limitar el acceso ¿Vale? o en algunas edades ni siquiera permitir que tuvieran pues esas cuentas, ¿no?, para poder hacerlo. Es verdad que antiguamente pues se quedaba ese acoso nada más en el aula, entonces bueno, el niño cuando salía tenía como un espacio seguro, un sitio donde poder desconectar, recargar, y que bueno, no es que fuera más fácil, pero es verdad que bueno, tenía un espacio donde no estaba soportando continuamente ese peso del acoso. Ahora ha traspasado todas las fronteras, ni siquiera en su propia habitación puede sentirse seguro. Y eso, imagínate, tú, a lo mejor ahora como adulta, estás recibiendo constantemente mensajes, sabiendo que pueden estar filtrando o cuentas falsas tuyas, imágenes, ahora con la inteligencia artificial. Pues esto es devastador para la identidad de esas personas que se están formando, porque al final hay veces que incluso se creen que son culpables de la situación, porque los adultos pues no cambian nada. Entonces es como si yo miro para otro lado y culpo de porque te dejas hacer esto o porque eres débil o es que eres un exagerado, ¿no? Que hay muchas veces que sin darnos cuenta invalidamos esto porque los adultos no queremos darnos cuenta de la importancia que es, y es como más fácil mirar hacia otro lado. Totalmente. Y Y además aquí viene, por ejemplo, el típico comentario de son cosas de niños, déjalos. yo siempre digo que las cosas de niños son cuando dos niños con el mismo poder, entre comillas, tienen una discusión. Ahí, si no hay una jerarquía, no hay un niño que está por encima de otro, pues sí, son cosas de niños, pues han peleado, han discutido y a lo mejor pues sí, uno pues se ha podido pegar con el otro, y eso sí es una pelea y un conflicto normal en esas edades. Pero cuando existe un niño por encima del otro y tiene esa jerarquía de poder, ahí deja de ser cosas de niños, porque ese niño no se puede defender, sea porque no tiene las herramientas, sea porque no se siente capaz, o sea porque puede ser que venga también de un entorno familiar donde le han enseñado a no discutir o que se siente pequeño. Sea cual sea el motivo, en el momento que no tiene las herramientas para poder defenderse, deja de ser un juego de niños. Totalmente. Y además, ¿qué papel tenemos los adultos
en un entorno que muchas veces se nos queda un poco lejos, ¿no? Quiero decir, en la escuela, el profesor, la profesora está ahí y en cierto modo son los ojos que vigilan, pero nosotros no sabemos qué es lo que pasa de puertas para adentro en una habitación y cómo se puede llegar a sentir, cómo podemos acompañar esta realidad o cómo podemos hacernos conscientes de que esto está pasando y cómo tomar acción sin invadir y sobre todo acompañando, porque es muy importante esto. Creo que aquí lo más importante es que desde muy pequeños tengas ese espacio con tu hijo, con tu hija, de poder hablar, de poder compartir y de no juzgar. Porque aquí muchas veces, sin darnos cuenta, podemos estar juzgando cómo se siente, algo que te comenta. Entonces, en ese momento, tu hijo se va a cerrar, porque si se siente juzgado por cómo se siente o invalidado de no es para tanto, ¿no? Claro, para ti a lo mejor como adulto que ya no estás en esa etapa, puede ser que no sea para tanto, pero haz un recuerdo de cómo fue para ti en ese momento, esa etapa. Entonces, es como de vamos a intentar ponernos en ese momento en la piel de tu hijo, de tu hija, aunque sea difícil, pero inténtalo. Y empezar a compartir momentos de espacios de seguridad. Me puedes contar lo que sea, cómo te encuentras. Si notas un mínimo cambio, pues sabes que si tu hijo es de una forma y de repente empieza a actuar de otra, hay algo. Puede ser acoso, pueden ser otras cosas, ¿no? Pero da ese espacio para que pueda sincerarse y si no, pues ir buscando ese momento hasta que se sienta preparado para poder hablar o buscar un profesional donde pueda tener ese espacio para hablar si no sabes qué le está ocurriendo. Totalmente. Y aquí recae un poco la responsabilidad de nosotros y nosotras como adultos. Y retomo la pregunta que ha hecho Brian, y es el acoso escolar, acoso, vamos a decir bullying, porque realmente ya no es solo escolar, traspasa las paredes, ha evolucionado. Pero nosotros no hemos evolucionado con esta forma de acoso y no sabemos muchísimas veces cómo actuar, qué podemos hacer, cómo podemos actuar nosotros ante este nuevo paradigma, ¿sabes? Lo primero de todo, yo siempre digo aquí, pues eso, no juzgar. ¿Vale? Es, me tranquilizo como padre porque yo entiendo que en ese momento, si eres tú el que estás averiguando que hay una situación de acoso, los padres se suelen enfadar muchísimo. Vale. Como de, no, el enfado en ese momento no sirve porque tu hijo está asustado, tiene miedo. Y si te ve a ti con ese enfado y vas a ir al centro así, le da pánico. O sea, en ese momento es capaz de entrar en un ataque de pánico, de pensar las consecuencias, porque se cree que él es el responsable. Y si tú vas a hablar y lo haces de esa forma, se cree que él va a asumir esas consecuencias. Y lamentablemente muchas veces es así, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado en cómo lo vamos a enfrentar de cara al colegio, de cara al instituto, porque lamentablemente el que va a estar, como yo digo, en primera línea de fuego es tu hijo. Entonces hay que hacerlo de una forma muy asertiva. Primero escuchar, hacerlo desde la calma, aunque sé que por dentro, pues como padres, yo lo he vivido en primera persona con mi hijo, sé que eso te come por dentro y que necesitas explotar y sacarlo toda esa rabia, pero hay que contenerla porque tu hijo no necesita eso en ese momento, necesita tu calma, tu comprensión. Poder hablarlo, fijar una cita con la dirección del centro, con los tutores, orientadores, con todo el equipo y contar la historia tal y como está pasando. Aquí generalmente pues hay centros que lo van a validar y centros que no. Sea como sea, hay otras formas de actuación. O sea, si el centro no valida, no aplica protocolos o no intenta saber qué está pasando, pues acude, por ejemplo, a la policía. La policía, a la parte del menor, hace esa denuncia y ellos se encargarán de empezar ese protocolo. No te quedes con las manos cruzadas porque al final es tu hijo quien lo está sufriendo todos los días. Entonces, es desde la calma, pero empezar a tomar acción y demostrarle en todo momento a tu hijo que está seguro y que si tiene que dejar de ir al centro porque no aplican esos protocolos, pues tampoco pasa nada. Desiree, has comentado consecuencias y Brian justamente también pregunta esto, ¿cuáles son las consecuencias y el impacto que tiene esta nueva forma de acoso hoy en día? ¿Qué consecuencias tiene a nivel emocional para un niño o una niña que sufre esta forma de acoso? La primera de todas es su identidad. ¿Vale? Es que me estoy creando a través de violencia y nadie me protege. Es como de no merezco esa ayuda, no merezco ser quien soy. Entonces hay que tener mucho cuidado porque dependiendo qué periodos, pues se está creando esa identidad y entonces puede verse a largo plazo influenciada. Entonces es como de vamos a trabajar y darnos cuenta para ver qué está pasando. Después su estado de ánimo. O sea, al final el poder entrar en una depresión pues es algo muy probable porque al final pierde sus refuerzos y están continuamente machacándolo, ¿no? Ansiedad, ataques de pánico, autoestima y, en casos muy graves, esa ideación suicida. Aquí hay que recordar que el no hablar, esa ley del silencio, la gente que lo ve, el prefiero callarme porque vaya a ser que me toque a mí, eso
no protege, eso perpetúa la violencia. El hablar salva vidas. Y es Totalmente. súper importante hablarlo. Y si tienes que asumir una consecuencia de que te toque a ti, no pasa nada. Si se crea un grupo, esa persona no va a poder ir contra un grupo. Y ahí es donde está esa debilidad, ¿no? De vernos como individuos individuales, ¿no? Y que puedan atacar. No, un colectivo es mucho más fuerte. Entonces hay que intentar hacer ese colectivo, esa red de apoyo. El no voy a permitir que hagas esto, porque eso está mal. Y eso, no sé, la sociedad es la responsable de educar en empatía, de educar en valores, de educar en límites, de educar en que no, la violencia no es gratuita y que tiene consecuencias, y empezar a actuar y aplicar esas consecuencias. Totalmente justo. Creo que como sociedad hay muchas cosas que revisar, que necesitamos revisar nosotros, seamos padres, no seamos padres, como sociedad, Desiree, para poder actuar, como tú bien has dicho, y acompañar a las personas que viven este tipo de acoso. Lo primero es dejar de normalizar la violencia, que parece que estamos en un mundo en el que insultar, gritar, incluso ahora es muy fácil, ¿no? A través de mensajes como de Exacto. me escudo, en que no me ves, no estoy el cara a cara, es muy fácil, ¿no? Mandar un mensaje o esas opiniones, ¿no? Incluso a profesionales de cómo es tan fácil, te puedo hacer esa crítica. Ujú. No, valora qué daño estás haciendo, lo que haces tiene unas consecuencias, tanto en esa persona como incluso en ti. Eso está haciendo que normalices ser mala persona, porque sí, eso es ser mala persona, ¿no? Y hay niños que son malas personas, que ahí queremos decirlo, excusarlo, es que es un niño, lo hace sin maldad. No, igual que hay adultos malos, también hay niños que si se les permite ser así, van a empezar a normalizar ser malo. Entonces, lo primero, vamos a dejar de normalizar esa violencia, vamos a empezar a practicar la empatía, que hablamos mucho de ella y la Sí, gente se la pone muchísimo. mucho en la boca, pero real no la practican, les da igual. Vivimos ahora en un universo, como digo, muy individualista, muy egoísta, que el egoísmo no está mal cuando es en ciertos momentos, pero cuando lo aplicas a toda tu vida, acaba siendo, y la consecuencia directa es la sociedad en la que vivimos, el solo busco mi beneficio y si tengo que llevarte por delante, ¿no? Pues te llevo. Totalmente, y además es bastante contradictorio que en un mundo que cada vez está más comunicado tengamos peor comunicación y menos empaticemos. Precisamente, o empezar a utilizar esos espacios en vez de para actuar de manera violenta o para acosar, utilizarlos para visibilizar, para comunicar y para dar espacio a realidades como estas que son súper necesarias, ¿no? Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Es como de vamos a dejar de usar las redes para cosas malas, porque también pueden ser redes para ayuda, redes de apoyo. Es que ahí nos permite comunicarnos con cualquier sitio del planeta y en vez de usarlo para bien, lo usamos para el mal, ¿no? Entonces, como de vamos a dejar usar este mal y vamos a empezar a generar el bien porque lo que estamos haciendo hoy, lo que construimos hoy es lo que se van a llevar nuestros hijos y es ese futuro, ¿no? de ellos. Entonces, como de qué sociedad le quiero dejar a mis hijos o a otras personas si no tienes hijos, ¿no? Como de qué quiero en mi vida, ¿no? Y ¿es lo que a ti te gustaría? Yo siempre digo, pregúntate, ¿eso te gustaría que te lo hicieran a ti? Totalmente. Si tú respondes sí y es algo de violencia, digo, pues háztelo mirar. Pero seguramente vas a decir no. Entonces, si no te gustaría que te lo hicieran, ¿por qué lo haces? ¿No? Es una pregunta muy básica y es, antes de actuar, pregunta, ¿a mí me gustaría que me hicieran eso? Y si tu respuesta es no, para y piensa en qué tienes que cambiar. Totalmente de acuerdo. Y al final es muy necesario hacer esa reflexión para poder encontrar el camino, sobre todo para visibilizar y acompañar esta realidad que de verdad que cada vez es más dura y en un mundo cada vez más digital también lo es. Desiree, me ha encantado esta conversación y espero que haya podido, y estoy segura que haya podido ayudar a estas personas que acompañan o que están viviendo esta realidad que es tan dura como es el bullying y cada vez mucho más creciente. Y antes de irnos, vamos a entrar en territorio mental de Desiree, un espacio donde os hacemos una pregunta un poco más personal, porque estoy segura que hay una gran persona detrás de esta gran profesional. Desiree, si tuvieras a tu niña interior ahora mismo delante tuyo, ¿qué le dirías? Lo primero de todo le diría que tengo mucha más autocompasión, ¿Vale? que lo he aprendido con los años ya, y mi adulta ahora sabe dársela, ¿Vale? pero es verdad que en esa etapa infantil, adolescencia, fui muy dura con ella. ¿Sí? Entonces ahora le diría, ten paciencia, no seas tan exigente, no seas tan rígida, ¿no? Y permite más los fallos, permítete más fluir, ¿no? Que ahí Nos encanta. usamos mucho, ¿no? Esa parte de fluir. Y creo que ahora mismo pues sería eso, o sea, me doy mucha autocompasión
porque creo que es muy necesaria en el mundo en el que vivimos, porque tenemos mucho hacia los demás, Sí. pero la propia no la tenemos. Entonces, Totalmente. ahora mismo es lo que más practico con mi niña interior, esa compasión. Me parece súper bonito y súper necesario esto que dices. Muchísimas gracias, Desiree, por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Esther. En el episodio de hoy hemos hablado de acoso escolar y de cuando esto ya no solo se queda en el aula. La historia de Brian nos recuerda que el bullying no es solo una etapa que se queda en el colegio y también nos recuerda la necesidad de intervenir de manera urgente. Desde Mundos Psicólogos creamos e impulsamos Actúa contra el bullying, un proyecto pensado para dar ayuda y herramientas reales a las personas que sufren esta realidad o que la acompañan, y lo hacemos con los mejores profesionales de la psicología especializados. Puedes encontrar toda la información sobre este proyecto en la descripción del episodio y también podrás saber más sobre Desiree Infante, psicóloga que nos ha acompañado hoy para hablar del acoso escolar y del bullying. Querido niño, querida niña, espero que todo pase. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.